Todos llegaron al estadio esperando una despedida. 38 años. Sexto mundial. Probablemente el último. La narrativa estaba escrita antes de que empezara el partido. Y entonces, Messi marcó 3 goles. Hat-trick contra Argelia. Argentina 3-0. Y una pregunta que nadie esperaba hacerse en el debut. ¿Esto es una despedida o un aviso? Argentina llegó al grupo J como campeona defensora. Eso suena a ventaja, pero los campeones defensores cargan con algo que no aparece en ninguna estadística: el peso de lo que ya lograron. En Qatar 2022, Argentina perdió su primer partido contra Arabia Saudita, un resultado que nadie esperaba y que obligó a reconstruir la confianza desde cero. El equipo lo resolvió, pero ese recuerdo no desaparece. Y en el debut contra Argelia, el fantasma de ese primer partido estaba en el aire. Argelia no llegó a este mundial a participar. Según Reuters, llegó con confianza, con jugadores formados en ligas europeas, con un técnico que preparó un plan para incomodar a Argentina desde el inicio. Y el inicio fue incómodo. Argelia presionó. No dejó que Argentina circulara con facilidad. Los primeros minutos mostraron un equipo que todavía estaba buscando su ritmo, que no había encontrado los espacios y que enfrentaba a un rival que había llegado preparado para esa situación. El partido tardó en abrirse, y mientras no se abría, la pregunta seguía en el aire. ¿Era Messi todavía capaz de decidir un mundial con 38 años? ¿O estaba simplemente completando un ciclo que ya había terminado en Qatar con el título? La narrativa del retiro estaba construida desde antes del torneo. Los medios habían hablado de su último mundial. Sus compañeros habían hablado de querer disfrutarlo junto a él una vez más. Nada, la hace buena a él. Hay que dársela nada más. Hasta sus rivales hablaban de Messi en pasado, como si lo que quedara fuera solo el epílogo. Esa narrativa tiene lógica. 38 años es una edad donde los jugadores de fútbol no suelen tomar decisiones en partidos de Copa del Mundo. Suelen sobrevivir esos partidos. Suelen ser la figura emocional del vestuario, el referente, el que transmite calma. Pero hay algo que esa narrativa ignoró. Messi ya pasó por eso antes. En 2010 llegó como la gran promesa que no terminó de explotar en el torneo. En 2014 llegó a la final y Argentina perdió. En 2018 el equipo fue eliminado en octavos. En 2022 ganó el Mundial. Y cada vez que parecía que el ciclo se cerraba, Messi encontraba una razón para continuar. La diferencia entre Messi y la mayoría de los jugadores de su generación no es solo el talento, es que nunca aceptó el papel que el fútbol intentó asignarle, ni el de promesa sin título, ni el de estrella que no gana lo grande, ni el de campeón en retirada. Messi no llegó al Mundial 2026 para transmitir calma. Scaloni lo había anticipado antes del torneo. Según Reuters, Messi estaba en buenas condiciones. Pero las condiciones no se demuestran en las conferencias de prensa. Se demuestran cuando el partido está cerrado, cuando el rival tiene un plan, cuando el marcador no se mueve y cuando el estadio empieza a impacientarse con el campeón defensor. Ese momento llegó en el debut, y Messi respondió de la única manera que Messi sabe responder. Viene bien, se entrenó ya una parte con el grupo, que eso ya es importante. Pero las condiciones no se demuestran en las conferencias de prensa. Se demuestran cuando el partido está cerrado, cuando el rival tiene un plan, cuando el marcador no se mueve y cuando el estadio empieza a impacientarse con el campeón defensor. Ese momento llegó en el debut, y Messi respondió de la única manera que Messi sabe responder. El primer gol cambió el partido, no solo en el marcador, en el ambiente, en la postura del equipo, en la velocidad con que Argentina empezó a moverse. Cuando Messi marca, el equipo cambia de tono. No porque los demás sean peores, sino porque él libera algo que estaba contenido. El segundo gol confirmó que no era accidente, que Messi no estaba sobreviviendo el partido, estaba decidiendo el partido. Hay jugadores que aparecen en los partidos fáciles. Messi aparece en los partidos que todavía no son fáciles. Esa es la diferencia. Y el tercero cerró algo que llevaba mucho tiempo construyéndose. Con ese gol, Lionel Messi llegó a 16 goles en Copas del Mundo. 16 goles en 6 torneos. El mismo número que Miroslav Klose, el máximo goleador en la historia de los mundiales masculinos. Según Reuters, Messi igualó el récord histórico en el debut del torneo. Piénsalo un momento.
Miroslav Klose construyó ese récord durante 16 años. Jugó 4 mundiales, 2002, 2006, 2010 y 2014. Disputó 24 partidos. Marcó en mundiales, con la consistencia de quien convirtió el torneo en su escenario natural. Fue el máximo goleador de Alemania de todos los tiempos, y su récord de 16 goles había sobrevivido 12 años sin que nadie se acercara. Messi llegó al mismo número en su 6º torneo, a días de cumplir 39 años, en el debut, en un partido que muchos esperaban que fuera el inicio suave de una despedida tranquila. No fue tranquilo, fue histórico. No fue una despedida, fue una declaración. Según Reuters, Scaloni dijo después del partido que las hazañas de Messi ya no lo sorprenden. Eso dice más de lo que parece, no es indiferencia. Es la respuesta de alguien que lleva años viendo a este jugador hacer cosas que no tienen explicación técnica simple. Que ya aceptó que Messi funciona con una lógica diferente. Argentina ganó 3-0, empezó con autoridad, y Messi terminó el partido con el récord igualado y el torneo apenas comenzando. Suscríbete a La Jugada si quieres seguir el Mundial entendiendo las historias antes de que se vuelvan titulares, porque aquí llegamos al partido con el análisis ya hecho. Argentina no solo ganó el debut, Messi cambió la conversación del torneo. Antes del partido, la pregunta era ¿cuánto podía aportar un jugador de 38 años en su último Mundial? Después del partido, la pregunta es otra. ¿Hasta dónde puede llevar a Argentina otra vez? Eso no es retórica, es lo que el hat-trick dejó sobre la mesa. Porque Messi no solo marcó 3 goles, cambió el tono del torneo para todos los equipos que van a cruzarse con Argentina. Antes del debut, los análisis hablaban de Scaloni como el arquitecto del sistema, de Julián Álvarez como el delantero de referencia, de Lautaro Martínez como el capitán que lleva el peso del ataque. Todos esos análisis siguen siendo válidos. Pero ahora tienen que incluir algo que quizás algunos técnicos habían empezado a subestimar, que Messi, a los 38 años, todavía puede decidir un partido de Copa del Mundo por sí solo. Eso no simplifica el trabajo de los rivales, lo complica enormemente, porque un equipo que puede ganar sin depender de su mejor jugador y que además puede contar con ese jugador cuando más lo necesita, es el tipo de equipo más difícil de neutralizar en un torneo de eliminación directa. Argentina tiene eso. Lo demostró en el debut. El récord de Klose está igualado. Si Messi marca uno más, será el máximo goleador de la historia de los mundiales masculinos. Solo, sin compartir el número con nadie. En su 6º torneo, a los 38 años. Y Argentina todavía tiene 7 partidos posibles por delante si llega a la final. 7 partidos donde Messi puede marcar, donde ese récord puede romperse, donde el relato que todos creían cerrado puede seguir abriéndose. Y los rivales que vienen en el cuadro eliminatorio ya vieron este partido. Ya saben que Messi no llegó al Mundial 2026 a completar una historia. Llegó a continuar donde la dejó en Qatar. Eso cambia la forma en que cualquier técnico prepara un partido contra Argentina. No puedes planificar contra Messi como si fuera un jugador de 38 años en modo despedida. Tienes que planificar contra Messi como si fuera Messi, porque eso es lo que demostró en el debut. Eso no es nostalgia, eso es una amenaza real. Y el torneo acaba de empezar. ¿Crees que este fue el último gran partido mundialista de Messi? ¿O el aviso de que todavía queda otra historia? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete a La Jugada si quieres seguir el Mundial entendiendo las señales antes de que se vuelvan titulares. El Mundial ya está aquí, y en La Jugada vamos a leer la historia antes de que la historia sorprenda a todos. Nos vemos en el próximo video.